Buenas noches, mi nombre es Sofía Quintero Manchola, soy estudiante del programa de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y a continuación voy a responder una serie de preguntas que se nos hace en torno a la crítica literaria. Lo que haré es leer cada una de las preguntas de forma individual y compartir con ustedes su debida respuesta. La primera pregunta que se nos plantea es cuáles son las diferencias entre el escritor y el crítico. Bueno, digamos que cuando nos referimos al escritor o al autor, hacemos referencia a esa persona que plasma su pensamiento, su opinión o sus intereses mediante las letras, ¿sí? El escritor, como dice su nombre, es la persona que escribe sus ideas con uno o con muchos objetivos, pero entre esos objetivos siempre va a estar el de transmitir un mensaje que pueda perdurar en el tiempo. Es como ya sabemos, digamos que una de las características de las letras o los documentos es que tiene una facilidad de perdurar en el tiempo, porque se tiene como una prueba del pensamiento impartido por determinada persona. ¿Qué pasa con el crítico? El crítico también es escritor, pero la diferencia radica en que el crítico, además de ejercer su papel de escritor, también debe de agregar a esa construcción literaria un juicio abierto que se hace a determinada obra, ¿sí? Como decía Todorov, la crítica no debe y ni siquiera puede limitarse a hablar de libros, sino que a su vez se pronuncia siempre acerca de la vida. Entonces, ¿qué pasa con el crítico? El crítico tiene una obra y debe analizar dicha obra o dichas obras sobre las cuales va a trabajar o está trabajando, y mediante el uso del mismo lenguaje de la obra debe impartir un juicio. Entonces digamos que la diferencia entre el escritor y el crítico radica en eso, en que el escritor no necesariamente va a impartir un juicio, pero el crítico, además de ser escritor, sí debe impartir un juicio. Janet nos habla en uno de sus documentos del bricolage o del bricolaje, ¿sí? Y nos habla del bricolage como los residuos de las obras humanas. Cuando hablamos de los residuos vamos a hacer referencia como a esa materia prima, eh, o a la esencia o a las herramientas esenciales de una obra bajo las cuales el crítico se va a basar para hacer un juicio, ¿sí? Entonces él nos habla del bricolage porque lo que plantea es como el coger esos residuos, esa materia prima, esa esencia de las obras para la construcción de una nueva obra, a la vez que se imparte un juicio o una crítica de la misma. Entonces, digamos que esa es la diferencia entre el escritor y el crítico. La siguiente pregunta es, ¿por qué podríamos considerar la crítica un diálogo? Bueno, el lenguaje es y siempre será comunicativo. Si yo soy emisor, en este caso podría ser un autor, puede que yo no conozca en primera instancia quién será el receptor, pero eso no quita el hecho de que lo haya o de que lo habrá, ¿sí? El que es crítico es a la vez autor, por ende es comunicador, pero el diálogo existe en la crítica, o se da en la crítica desde mucho antes a que el crítico emita un juicio. ¿Qué pasa? Todorov decía que la crítica es diálogo y tiene todo el interés en admitirlo abiertamente. Es un encuentro de dos voces, la del autor y la del crítico, en la cual ninguna tiene un privilegio sobre la otra. Entonces podríamos decir que el diálogo existe en la crítica desde el momento en el que el crítico hace lectura de la obra, ¿sí? Desde el momento en que se comunica con ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si yo soy un crítico y voy a hacer una crítica literaria de una obra, hay comunicación con la obra desde el momento en que yo hago lectura de la misma. ¿Por qué? Porque el autor o escritor tuvo intencionalidad de emitir un mensaje, como lo dije anteriormente, o de comunicar algo, ¿sí? Eso es lo que permite es que haya justamente ese diálogo del que Todorov nos habla, ¿sí? Posteriormente, ese diálogo se da o trasciende o se transforma cuando el crítico imparte su juicio a determinado auditorio
o al mismo autor de la obra. Entonces, como si el diálogo se hiciera presente en todo momento en que el crítico hace acercamiento a la obra o imparte su opinión sobre ella. ¿Sí? Eso es lo que Todorov llamaba crítica dialógica, ¿sí? A esa intencionalidad de llegar a la verdad mediante el diálogo recíproco que se da entre el crítico y la obra misma. Y la tercera y última pregunta es: ¿qué función tiene en la actualidad un crítico literario? Bueno, la función del crítico literario actualmente, considero yo, que radica en la abstracción de todos los elementos esenciales de la obra, de toda esa esencia, de toda esa materia prima, de todos esos residuos que mencionaba Janet, de una obra, para que de esta forma se imparta, el crítico imparta un juicio de forma objetiva, pero también de forma subjetiva, porque pues no podemos olvidar que el juicio, si bien debe ser lo más objetivo posible, siempre estará de por medio de la forma de ver y percibir las cosas, pues todos vemos y percibimos las cosas de forma distinta y tenemos conocimientos propios que permiten que esa percepción de las cosas sea distinta. Entonces, si bien el juicio debe ser lo más objetivo posible, también va a tener ciertos aspectos subjetivos, ¿sí? Entonces, el crítico literario debe estar en la capacidad de absorber de la forma más profunda esos aceites de la obra, ¿sí? Esos aceites, refiriéndome a la esencia de la obra, de ser la capacidad de absorber todos los aceites de esa obra, ¿sí? Que provienen no solo de la estructura y de la forma, sino de la historia de la misma, digamos, del material de la obra misma, para posteriormente presentarlos de forma analítica y crítica al impartir un juicio frente a un público lector interesado en el tema o frente al mismo autor de la obra. Esas son las 3 preguntas planteadas para nosotros los estudiantes de crítica literaria. Espero sea de su agrado. Espero haber respondido correctamente las preguntas y nada, muchísimas gracias a quien se tome el tiempo de ver este video. Buenas noches.